Este hombre fue a buscar a una mujer maldita y no regresó. Esta es la historia de un hombre común. No era famoso, no era rico, ni siquiera era muy conocido fuera de su ciudad. Pero lo que le pasó a Charlie Noonan, nadie lo ha podido explicar hasta hoy. Charlie tenía una extraña pasión: viajar por los pueblos más alejados de Estados Unidos, buscando historias antiguas, leyendas de fantasmas, monstruos o cosas que simplemente no tenían sentido. Quería descubrir si había algo de verdad detrás de los cuentos que la gente contaba junto al fuego. Y fue precisamente uno de esos relatos lo que lo llevó a su final. Un granjero le habló de una mujer extraña que vivía sola en una cabaña perdida entre los campos. Decía que no era una mujer común, que había algo raro en ella, y que siempre la acompañaba un perro enorme, o algo que parecía un perro. Charlie fue a buscarla, llevó su cámara, y nunca más volvió. Semanas después, alguien encontró su cámara. Dentro solo había una foto, y esa imagen es una de las más inquietantes que se hayan visto jamás. ¿Fue Charlie víctima de una historia que resultó ser cierta? ¿O simplemente se perdió buscando algo que nunca existió? Lo que sí es seguro es que desde ese día, Charlie Noonan dejó de ser solo un hombre curioso y se convirtió en parte del misterio. Charlie Noonan nació en 1886 en Tulsa, Oklahoma, en una familia de clase trabajadora. Desde joven mostró una personalidad reservada, introspectiva y curiosa. Era hijo único de un herrero y una costurera. Su infancia no fue fácil. Su madre murió cuando él tenía 12 años, víctima de tuberculosis, lo que marcó profundamente su carácter. A partir de ese momento, Charlie encontró consuelo en los libros, especialmente en aquellos que hablaban sobre mitología, leyendas del folclore estadounidense y fenómenos paranormales. Durante su adolescencia, trabajó como aprendiz de mecánico y más tarde como operario de ferrocarril, lo que le permitió recorrer varios estados del sur y del medio oeste. Estas experiencias le hicieron desarrollar una fascinación por las historias orales de la gente que encontraba en sus viajes. Cuentos sobre apariciones, criaturas extrañas, brujas y figuras misteriosas que los pueblos pequeños parecían guardar celosamente entre susurros. A los 28 años, conoció a Ellie Raymond, una joven profesora de escuela de 24 años, con quien se casó en 1914. Ellie era práctica, amable y muy inteligente. Se dice que, aunque no compartía la obsesión de Charlie por lo sobrenatural, lo apoyaba con paciencia e incluso ayudaba a transcribir algunos de los relatos que él recogía en sus viajes. Charlie no tenía formación académica formal en antropología ni folclore, pero llevaba un registro meticuloso de todo lo que escuchaba. Tenía una libreta de cuero en la que anotaba nombres, lugares, descripciones, mapas y hasta bocetos de lo que los testigos le contaban. También solía llevar consigo una cámara Kodak de fuelle, un modelo común de la época, con la que intentaba documentar visualmente sus hallazgos. Era una época en la que los Estados Unidos estaban cambiando rápidamente. La electricidad comenzaba a llegar a más hogares, los automóviles desplazaban lentamente a los caballos, y el mundo parecía alejarse de las supersticiones rurales. Pero Charlie parecía ir en dirección contraria. Mientras todos miraban al futuro, él escarbaba en el pasado, tratando de entender si detrás de los mitos había algo de verdad. La pareja no tenía hijos, aunque se cree que Ellie sufrió al menos un aborto espontáneo en los primeros años de matrimonio, lo que la dejó emocionalmente vulnerable y más apegada a Charlie. Él, por su parte, sentía que debía encontrar algo grande, algo real, que justificara su pasión por los relatos del otro mundo. Había dicho más de una vez que no quería morir sin ver algo auténtico, sin tener una prueba de que lo invisible podía hacerse tangible. En 1920, Charlie ya había recorrido más de 5 estados, visitando pueblos en Texas, Nuevo México, Kansas, Arkansas y, por supuesto, Oklahoma. Durante ese tiempo, había reunido más de 100 relatos distintos sobre figuras espectrales, luces extrañas en el cielo, niños que hablaban con muertos y criaturas del bosque. Pero hasta ese momento, no tenía ninguna prueba concreta, ninguna fotografía nítida, ningún objeto inexplicable. Solo palabras, historias, testimonios, y eso comenzó a frustrarlo. En una carta escrita a Ellie a mediados de 1921, una de las pocas piezas escritas que se atribuyen a él, Charlie escribió lo siguiente: «A veces siento que estas historias solo existen para ser contadas y que jamás serán vistas.
pero no puedo evitar pensar que en algún lugar, entre los campos y caminos olvidados, alguien o algo me está esperando. Poco tiempo después de esa carta, Charlie escuchó una historia particularmente inquietante. Durante una visita a un pequeño pueblo rural al oeste de Oklahoma, un granjero anciano le habló sobre una figura que, según él, vivía completamente aislada, en una cabaña al final de un camino de tierra que casi nadie usaba. La describía como una mujer alta, delgada, vestida con un pañuelo en la cabeza, de rostro extraño, casi deformado. Decía que siempre iba acompañada por un perro, o por algo que parecía un perro, pero había algo más. El granjero decía que quien se cruzaba con esa mujer no volvía a ser el mismo, que las vacas abortaban si ella pasaba cerca, que los relojes se detenían, que los perros se escondían bajo la cama. Era justo el tipo de historia que Charlie no podía ignorar. Regresó a Tulsa por unos días. Le habló a Ellie sobre lo que había escuchado. Ella le pidió que no fuera, que dejara ese caso en paz, que no valía la pena arriesgarse por una historia más. Pero Charlie ya había tomado una decisión. Preparó su mochila, su cámara, su libreta y tomó un tren hacia el oeste. Esa fue la última vez que Ellie Noonan lo vio con vida. Pasaron los días, luego las semanas, y Charlie no volvió. Ellie Noonan intentó no alarmarse al principio. Sabía que su esposo a veces se tomaba más tiempo del que decía cuando salía a investigar. Algunas veces pasaban hasta 10 días sin que enviara una carta o regresara, pero esta vez era distinto. Algo se sentía diferente. Él había prometido volver en una semana. Se lo dijo antes de subirse al tren rumbo al oeste. Le juró que solo sería un viaje corto, que esta vez no se internaría tan lejos. Pero ya habían pasado casi 3 semanas y no había señales de Charlie. Ellie comenzó a preguntar por él en la estación de trenes. Envió cartas a los pocos contactos que Charlie tenía en los pueblos rurales donde solía parar. Nadie lo había visto. Nadie sabía nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Con cada día que pasaba, el miedo crecía dentro de ella como una sombra que no dejaba de alargarse. Finalmente, Ellie fue a la policía. Puso una denuncia por desaparición, pero no obtuvo mucho apoyo. En esos tiempos los viajes solitarios no eran raros, y los hombres desaparecían con frecuencia, sobre todo en zonas rurales. La policía creyó que Charlie simplemente se había ido por voluntad propia, que volvería cuando quisiera. Pero Ellie no lo creyó ni por un segundo. Él no era así. No se iba sin dejar rastro. No la dejaba esperando. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un mes después de su desaparición, Ellie recibió la visita de un prestamista de Tulsa. Un hombre mayor, de aspecto humilde, que regentaba una pequeña tienda de objetos de segunda mano. Llevaba en la mano una cámara. Era antigua, negra, de cuero, con detalles de metal. Ellie la reconoció al instante. Era la cámara de Charlie. El prestamista le explicó que un vagabundo había llegado a su tienda días antes. Iba sucio, con la ropa rota, y traía consigo esa cámara, diciendo que la había encontrado tirada junto a un camino rural al oeste del estado. No sabía bien en qué zona, solo que estaba cerca de una vieja cabaña abandonada. No llevaba identificación, ni ningún otro objeto, solo la cámara. El prestamista, al revisarla, notó que tenía una pequeña inscripción en la parte posterior, tallada a mano: C. Noonan. Recordó que alguna vez había oído hablar de un hombre con ese apellido que investigaba historias extrañas. Y tras hacer algunas preguntas en la ciudad, alguien lo dirigió hacia Ellie. Al recibir la cámara, Ellie apenas podía respirar. La sostuvo con manos temblorosas, como si sostuviera un pedazo de su esposo. La abrió con cuidado. En su interior, aún había un rollo fotográfico sin revelar. Al día siguiente, Ellie llevó la cámara a un estudio fotográfico. Le pidió al encargado que revelara el rollo con el mayor cuidado posible. No sabía qué encontraría en esas imágenes, pero sentía en su interior que eso le daría respuestas. Cuando las fotos estuvieron listas, no había muchas. Solo una sola imagen, nítida, inquietante. Mostraba a una mujer parada en medio de lo que parecía un campo seco. Llevaba un pañuelo en la cabeza. Su cuerpo era delgado, casi huesudo. Su rostro borroso, extraño, como si no pudiera enfocarse bien. Tenía algo en la expresión, algo que no podía describirse con palabras. Y a su lado había un perro, o algo que parecía un perro.
pero no lo era. El animal tenía una postura antinatural, las patas demasiado largas, la cabeza baja, la mirada fija. Su cuerpo parecía estirado, fuera de proporción, como si algo dentro de él estuviera mal. Era como si la imagen hubiese captado algo que no debería existir. El fotógrafo que reveló la imagen se quedó en silencio al verla. Le dijo a Ellie que no sabía qué era eso, pero que sentía un escalofrío en la espalda desde que la sacó del líquido de revelado. Ellie miró la foto por horas. Trató de encontrar alguna pista, alguna señal, algo que le dijera dónde estaba Charlie, pero no había nada más, ni paisajes reconocibles, ni nombres, ni caminos. Solo esa mujer, y esa cosa junto a ella. Días después, llevó la fotografía a la policía. Les mostró la imagen y les explicó de dónde había salido. Esta vez, los agentes prestaron más atención. Iniciaron una búsqueda en las zonas rurales del oeste del estado. Hablaron con granjeros, exploraron campos, revisaron cabañas abandonadas, pero nunca encontraron a Charlie, ni su cuerpo, ni sus pertenencias, solo la cámara y la foto. Un par de vecinos del pueblo, al ver la imagen, dijeron que les parecía familiar. Uno incluso aseguró que alguna vez, cuando era niño, había escuchado hablar de una mujer parecida. Decían que vivía sola, que no hablaba con nadie, que era vista algunas noches caminando entre los campos con un animal extraño a su lado. Pero nadie sabía su nombre. Nadie sabía si era real. Y nadie quiso seguir hablando del tema. Con el paso del tiempo, la historia de Charlie Noonan se convirtió en un susurro. Un caso sin resolver. Un misterio más. Pero la fotografía quedó. Circuló de mano en mano. Algunos la tacharon de falsa. Otros dijeron que era un truco de luz. Que Charlie había inventado todo y luego desaparecido por voluntad propia. Pero Ellie no lo creyó. Nunca. Ella sabía que algo ocurrió ese día. Sabía que Charlie encontró lo que había estado buscando durante toda su vida. Solo que, al encontrarlo, nunca pudo volver para contarlo.